Bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio del programa Pensamiento Divergente. En esta oportunidad tenemos el grato placer de tenerla como invitada a la maestra Adriana Fontana. Ella nos acompaña desde la Argentina. Es autora de diferentes libros, es conferencista internacional y su trayectoria se destaca por la búsqueda de una educación más humana, consciente y comprometida con el valor de la vida. Ella es especialista en bioética para el nivel medio. Entre los libros que ha escrito están La bioética en el aula, La educación bioética transformadora del pensamiento y El abecedario de la bioética, donde plantea la importancia de acercar a los niños, niñas y adolescentes a preguntas profundas sobre la dignidad humana, la vida, la convivencia y el futuro de la sociedad. Adriana también es parte de la red de docentes latinoamericanos Educando para la Vida, llevando su mensaje a diferentes espacios educativos y de la academia a nivel Latinoamérica. Pues bien, este es el tercer episodio de este programa que lleva por nombre Educar para cuidar la vida, la bioética como camino para transformar pensamientos. Bienvenida, querida Adriana. Ciertamente hace tiempo que venimos trabajando de alguna manera juntas y bueno, muy feliz de poder compartir experiencias, conocimientos, saberes respecto de la carrera en sí, de mi carrera docente y de lo que me apasiona, que es la enseñanza de bioética a los adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias, querida Adriana. Pues bien, vamos a dar inicio a este primer bloque que es Conociendo a Adriana, la historia detrás de la vocación. Querida Adriana, antes de hablar de la educación, de la bioética, queremos conocer a la persona. ¿Cómo nace en ti esa necesidad, esa sensibilidad, podríamos decir, por la enseñanza, por acompañar procesos humanos? En realidad fue descubierta después de que comencé a estudiar, porque inicialmente yo estoy radicada en la provincia de Corrientes, en Argentina, un poco lejos de la capital de Buenos Aires o de Córdoba, que es otra de las grandes urbes del país. Y cuando finalicé la secundaria, yo quería estudiar o seguir estudiando, porque había comenzado de chica en Buenos Aires baile y canto. Lo hice en el Teatro Colón cuando era más pequeña porque vivíamos ahí. Y cuando finalicé la secundaria, esa era mi idea. Pero no quería a mi mamá y mi papá que fuera sola a vivir a Buenos Aires. Entonces, una segunda opción fue estudiar psicología. Y como existía en ese momento el Instituto de Formación que ofrecía esta carrera, ser profesora en psicología, como así también filosofía y ciencias de la educación, comencé el proceso de aprendizaje. Bueno, me recibí y a partir de ahí, cuando entro a comunicarme con mis estudiantes de profesorado, es decir, nivel terciario como también universitario, y más adelante después en la facultad, ahí comienza este verdadero descubrimiento de la vocación de enseñar, de acompañar y de aprender. Porque para mí la docencia siempre fue el acompañamiento, pero a su vez el recibir de mis estudiantes muchos aprendizajes de parte de ellos. Y yo estoy convencida de que en cada una de mis clases, llevo 38 años en la docencia, tuve la posibilidad de enseñar, pero también tuve la maravillosa oportunidad de aprender de mis estudiantes. Y eso es algo que realmente no se puede comparar porque son enseñanzas que nos dejan nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y que cambian, enriquecen la forma que uno tiene de ver la vida, e inclusive los propios conocimientos que uno va adquiriendo y sumando a la vida que va transcurriendo la vida profesional. Así es que no fue de primera instancia
pero digamos que lo que resultó fue maravilloso, realmente. No, fue realmente un testimonio muy impactante, porque como tú acabas de decir, ¿no? Has ido descubriendo esta tu vocación y creo que eso ha sido a partir de ese espíritu que tú tienes de ser una permanente aprendiz, ¿no? Muchísimas gracias, querida Adriana. Bueno, pasando a la segunda pregunta. Mirando precisamente tu historia, la que acabas de contar, eh, ¿cómo podrías decirnos o qué experiencias básicamente podrías tú contarnos respecto a qué necesidades que de alguna manera pues te han permitido preguntar por qué tiene sentido el enseñar, el educar a los, sobre todo a los adolescentes? Tiene sentido y siempre lo tuvo desde que estoy en la docencia, el hecho de querer eh, acompañarlos en el descubrimiento de su propia identidad, en el descubrimiento de sus habilidades y capacidades, en ayudarlos a profundizar su autoestima, en ayudarlos a que ellos puedan expresar lo que sentían, lo que pensaban, no solamente lo referido, perdón, a mis asignaturas, sino, y porque tiene relación con mis asignaturas que son humanísticas, sino también con respecto a planteos existenciales de mis adolescentes. Entonces, eso fue lo principal en este maravilloso destino que me lleva 38 años y que sigo formando o sigo ayudando a formar y a descubrir a los adolescentes y a los jóvenes esas habilidades que me parecen fundamentales porque en muchas ocasiones la gente pasa, digamos, la vida sin poder saber cuál o cuáles fueron esas capacidades innatas que han tenido y que las pudieron haber reforzado y haberlas puesto al servicio de los demás. Y cuando uno ve que el adolescente descubre realmente cuáles son esas habilidades, se siente feliz porque él está feliz, el adolescente está feliz, la adolescente está feliz. Y vienen y nos dicen, profe, gracias por ayudarme a ver que tenía la posibilidad de hacer esto o que tenía la habilidad de hacer esto otro. Y a mí eso me parece fundamental. Tanto que eh, en ocasiones, digamos, yo daba mis clases fundadas en ese tema, más allá del tema que tenía que dar de la materia en sí, ¿no? Aunque, como decía, por ser humanística, se estaban relacionadas. Entonces, me parece algo muy, pero muy importante que nuestros adolescentes y jóvenes descubran y se descubran en ese sentido con sus habilidades, sus capacidades y también en ocasiones con las limitaciones, porque si uno conoce las limitaciones las puede trabajar y al trabajarlas, esas limitaciones, si no desaparecen eventualmente, uno las puede manejar, ¿sí? Entonces, eso me pareció fundamental en todo este recorrido de acompañamiento a los estudiantes. Excelente. Y de esas habilidades que descubriste en estas nuevas generaciones, en los adolescentes con los que has ido trabajando, eh, quizá existen todavía, y me incluyo, muchos adultos que todavía no hemos aprendido muchas cosas que estas nuevas generaciones ya están descubriendo. ¿Cuáles crees que son esas cosas que como adultos nosotros deberíamos aprender? Em, a mí siempre me impactó desde que empezamos este nuevo siglo y este nuevo milenio, que es una carga muy importante para nosotros adultos, el hecho de esa perspectiva diferente que tienen los niños, adolescentes y jóvenes del mundo que les rodea. Y esa perspectiva distinta también nos enseña a nosotros adultos que hay cuestiones que si bien son importantes, tenemos también que aprender a verlas, a solucionarlas o
a compartirlas de otra forma, porque ellos viven de una manera distinta. Siempre les digo, ni mejor ni peor que la nuestra, es diferente. Y al ser diferente, yo creo que aprendemos todos, ellos de nosotros y nosotros de lo que ellos nos van proponiendo. Por ejemplo, en las tecnicaturas en las que doy clases, son tecnicaturas de desarrollo de software, infraestructura informática, como así también en el profesorado de informática. Yo soy consciente de que voy a enseñar lo que aprendí y a la vez soy un aprendiz de lo que ellos saben de la tecnología. Y en las clases se da ese feedback permanente, una retroalimentación permanente, porque siempre hay algo que ellos me enseñan. Entonces, yo creo que los adultos también tenemos que abrirnos a la posibilidad de que los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes de este nuevo siglo y de este nuevo mundo nos vayan enseñando esa forma distinta que tienen de percibir lo que nos rodea y de vivir. Obviamente que nosotros, con el paso del tiempo, hemos ido aprendiendo a sortear dificultades que a lo mejor ellos todavía no han vivido, pero desde su mirada y desde su experiencia, siempre nos aportan datos importantes para que nuestra vida también sea distinta y de alguna forma se pueda ayornar, si se quiere, a este nuevo siglo y a esta nueva forma de interpretar la realidad que nos rodea, ¿sí? Excelente, sí, tienes mucha razón en lo que acabas de señalar, estimada Adriana. Y yo creo que es tiempo de que nos tengamos esa apertura, sobre todo los adultos, como dices, ¿no? A esa educación intergeneracional, porque podemos aprender definitivamente mucho de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes si tenemos una mente abierta, ¿no? Si no estamos bajo el paraguas simplemente de que somos autoridad dentro de aula, no, creo que más que autoridad somos facilitadores, somos orientadores, somos guías y podemos articular, podemos gestionar mejor el aula y realmente generar un aprendizaje significativo a partir de lo que tú señalas. Gracias, estimada Adriana. Pasando a la última pregunta de este primer bloque, ¿qué valores personales son los que han sostenido tu camino, tus decisiones a lo largo de estos años, Adriana? La integridad, la idoneidad, la honestidad en todo sentido, incluido la honestidad intelectual, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad en lo que considero que son valores fundantes de la persona. Y al compartirlo de alguna forma con mis estudiantes, he recibido devoluciones muy positivas, ¿no? Cuando hay respeto desde el adulto o desde el docente, si hablamos de la parte académica, cuando hay respeto hacia el adolescente, sobre todo el adolescente devuelve respeto. Y eso yo doy fe absolutamente, porque desde que me recibí hasta el 2016, que estuve frente al aula de secundaria o de adolescentes, siempre propuse ese estilo de enseñanza. Yo los respeto, ustedes respetan. Entonces a mí eso me parece fundamental. Estos valores no son fáciles, obviamente, de mantener por distintas circunstancias de la vida, pero en general he vivido con la bandera de esos valores porque creo que son fundamentales y que tienen que ver con la realización personal, que se refiere a mí, y la realización profesional, que como te decía, lo he podido vivir y los chicos me han devuelto, en ese caso, ese tipo de respuestas, ¿no? Que basadas en el respeto, en una clase armónica, en una clase en donde cada uno podía expresar lo que pensaba, siempre en este ámbito de respeto al otro, de escucha activa,
Y eso para mí fue muy, muy importante y muy enriquecedor también a la hora de decir, los adolescentes, por supuesto que saben escuchar. A veces somos los adultos los que no sabemos escuchar a los adolescentes. Entonces hay que poner las normas que sean claras, un discurso también coherente, concreto, ¿sí? Y se puede trabajar bien. Yo la verdad que he sido en ese sentido muy beneficiada, pero porque en definitiva intenté ser lo más coherente entre lo que planteaba y lo que hacía. Y eso los adolescentes, los jóvenes, lo ven, lo palpan, y entonces responden, ¿no? Definitivamente hoy conocimos a Adriana, la persona que encontraste en este caso en la educación una forma de servir, de acompañar y de transformar vidas. Y bajo el paraguas del respeto, que es lo que señalas, y creo que también de la empatía, que es lo que te caracteriza, Adriana. Muchísimas gracias por compartir esas reflexiones, ¿no? Esos momentos que has vivido a lo largo de estos 38 años de experiencia profesional y personal sobre todo. Pues bien, vamos a pasar al segundo bloque, que ya entrando en materia de algo que a ti te apasiona, Adriana, como es la bioética, como una forma de educar. Ahí, la primera pregunta que nos gustaría que nos respondas, Adriana, es, muchas personas relacionan, definitivamente creo, la bioética con la medicina, ¿no? Y creen que es parte de ese sector, de ese ámbito, ¿no? ¿Tú cómo explicarías que la bioética también pertenece al mundo de la educación y de la vida cotidiana, sobre todo? Y uno analiza un poquito la definición de la palabra bioética, es un neologismo que une, por un lado, el bios, ¿sí? La de la vida, y el ethos o la ética, los valores. Entonces, lo que hace esta disciplina, como propone su fundador, Van Rensselaer, es esa unión de dos orillas, por eso lo representa como un puente, de la ciencia con las humanidades o la filosofía. Entonces, la bioética como ética aplicada, consideran algunos autores, sí obviamente pertenece o pertenecía en sus orígenes al ámbito de las ciencias de la salud, justamente por lo que planteaba, ¿no? Es ese estudio de todo lo que tiene que ver con la salud, pero, decía Potter, a la luz de los valores, ¿no? De los valores humanos y de los valores morales. Lo que sucedió con esta disciplina es que su propio autor, el doctor Van Rensselaer, de a poco fue abriendo el ámbito en el cual se movía la disciplina, y a partir de la década del 80 aproximadamente comienza una relación bastante importante de esta disciplina con, por ejemplo, la biología, la ciencia biológica, con la ecología, con la filosofía, con la psicología. Y a partir de la década del 90, con su segundo libro, que tiene que ver con la bioética global, y todo el planteo que hace el autor de la defensa del ambiente, estamos hablando de la década del 90, entonces ahí cada vez su campo de acción se abre más. Yo tuve la posibilidad, por haber sido convocada por los directivos de la institución en la cual soy profesora fundadora, de, de dar esta disciplina, porque ellos me convocaron para que el último año de la escuela secundaria, de la escuela media en nuestro país, pudiese desarrollar lo que era la bioética, ¿sí? Dentro del campo de la educación. Fue todo un desafío, y si se quiere también fue disruptivo este comportamiento, porque no existía ningún tipo de material con respecto a la enseñanza de esta disciplina para los adolescentes y en la educación.
Entonces sí tuve que munirme de bibliografía sugerida por médicos y por algunos colegas que daban bioética en institutos de formación, pero no aquí en la provincia, sino en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, ¿sí? Y ese material, a su vez, yo lo bajaba a la realidad de nuestros adolescentes. Sin embargo, algunos temas específicamente médicos, yo siempre estuve trabajando con médicos porque obviamente el centro de esta disciplina corresponde a eso. Algunos temas eran abordados por médicos que venían a mi clase, pero después nosotros hacíamos el análisis educativo, es decir, esa bioética aplicada a la educación, ¿sí? Eso fue en el año 99 y de a poco fue surgiendo en mi persona la necesidad de poder capacitarme más en esta disciplina porque iba respondiendo a cuestiones propias, ¿sí? Yo siempre tuve interrogantes desde lo científico, desde lo filosófico, desde lo teológico, e iba encontrando en esta disciplina respuestas. Entonces, de a poco me fue apasionando esta disciplina, este saber, porque en definitiva lo que intenta es que nuestros adolescentes no solamente conozcan lo que es en sí la bioética, sino que se vinculen con todo el tema del cuidado de la vida, no solamente de la vida humana, la vida de todos los seres vivos e inclusive del planeta, como así también el cuidado de la dignidad de la persona. Entonces, me pareció sumamente interesante que los estudiantes de este nivel, apuntando a lo que dice nuestra ley de educación, que habla de formación integral, tengan esa formación no solamente cognitiva o como nosotros planteamos ahora en este nuevo siglo, una educación tecnológica que me parece extraordinaria, porque si no conociésemos de tecnología, hoy no podríamos estar charlando los dos, porque estamos en diferentes países. Pero que eso no signifique que mis estudiantes adolescentes no puedan desarrollar un pensamiento crítico y bioético que en definitiva ponga en tela de juicio todo lo que rodea a, a ellos como personas, todo lo que se vive desde la sociedad. Entonces, es muy bueno, es interesante, es parte de la formación de los estudiantes del siglo XXI, lo relacionado con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero eso no significa que nosotros como profesionales de la educación y ellos como sujetos en formación no puedan recibir una educación personalista, personalizante y personalizadora, humanista, humanizante y humanizadora. Y ese enfoque lo brinda de alguna forma la bioética. Con esto del cuidado de la vida, con estos temas que son parte de la vida cotidiana, como el tener comportamientos responsables con uno mismo, con los demás, con el ambiente, una alimentación sana, porque eso va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y bueno, otros puntos, porque la verdad que bioética se relaciona con todo y vaya mucho tiempo sin hablar, pero la idea es que los adolescentes puedan entrar en este mundo de la bioética y saber de qué se trata y cómo aplicarla a su vida. ¿Sí? Yo la verdad que no había tomado conciencia, pero ahora estoy escribiendo un cuarto libro y pensaba, he enseñado bioética a cientos de jóvenes. La verdad que no lo había visto, porque desde 1999 hasta 2016 han pasado varias generaciones de adolescentes. Y muchos de ellos son amigos míos en Facebook.
algunos seguimos en contacto y tuve la oportunidad de hacer como una especie de encuesta pequeñita por Facebook. Y les pedí que me pusieran qué temas de bioética les había interesado. Bueno, fue para mí muy emocionante porque no solamente me pusieron los temas, sino que me respondieron. Ahora la mayoría son profesionales, trabajadores, padres de familia. Y quiere decir que hubo un impacto. Y el impacto se produce si uno toma todo lo que aporta la neurociencia, las inteligencias múltiples, el aprendizaje significativo, porque fue significativo para ellos. Dar una asignatura distinta, por eso hablaba de disruptiva, distinta, creativa, que no se encontraba y no se encuentra todavía en los diseños curriculares de nivel medio. Fue una experiencia maravillosa, sinceramente, y única, y única. Mira, justamente hablando de libros, aquí viene el libro que tú escribiste sobre la bioética en el aula, lo que plantea es precisamente lo que tú acabas de señalar, ¿no? Llevar esta reflexión a los estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo puede cambiar un joven cuando comprende, ¿no? Perdón, cuando aprende a preguntarse por la vida, por la dignidad de lo que tú también señalabas, y cómo cambia en sus decisiones cuando empieza a ver, analizar su forma de vida, su forma de ser a partir de la bioética? Porque son preguntas que tienen que ver con su propio ser, porque el cuidado de la vida parte de uno. Entonces, cuando uno toma conciencia de que tiene que cuidar su propio ser, también lo proyecta y lo transmite a los demás. No solamente los seres humanos, sino los demás seres. Porque son semillitas que uno ha ido planteando y plantando en relación a estas cuestiones como ¿por qué la necesidad de el cuidado de la dignidad de la persona? ¿Por qué saber acerca de, por ejemplo, qué relación puede existir entre ese cuidado de la vida nuestra, digamos, humana, y el aporte que me hace la psicología, que es lo que se plantea en el segundo libro, Bioética Transformadora de Pensamientos, es decir, desde las distintas áreas o asignaturas se pueden abordar temas bioéticos. ¿Por qué es importante el cuidado de la persona desde la biología? ¿Por qué es importante desde la filosofía una reflexión acerca de mi ser como o en relación a los demás seres, ¿sí? Y la posibilidad de establecer ese vínculo del prójimo y del semejante, por ejemplo? Son cuestiones que los chicos también van planteando. Y uno de los temas que, en relación a esto que me estaban preguntando, uno de los temas que mayor impacto tenían los adolescentes en todas las promociones, fue la manipulación genética, la eugenesia y la clonación. Tanto es así que yo les pedía que leyeran como parte de la asignatura el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿sí? Una excelente novela de la década del 30 que plantea una situación de la actualidad, realmente de la actualidad. Un escritor vanguardista que trascendió su época y su novela es extraordinaria para trabajar en biblioteca. Y bueno, a pesar de que por ahí podía ser un poco compleja la lectura, pero ellos se daban cuenta de que ese planteo era absolutamente actual y de que enriquecía la perspectiva que tenían con respecto a lo que era la manipulación genética o la eugenesia, entre otros temas. Pero esos han sido los temas troncales, si se quiere, de la investigación, de la curiosidad de los adolescentes, y yo creo que al momento también lo siguen siendo. No tanto en los adolescentes, lo planteo en los jóvenes, en profesorados en los que doy clase, y sigue estando vigente, porque la verdad que eso
es interesante para debatir, para aprender, para seguir formándonos. Entonces, esas semillas plantadas de curiosidad, de querer seguir aprendiendo y viendo cómo hacer para tener una mejor calidad de vida, no solamente desde el punto de vista médico, sino también calidad de vida en general. Entonces, eso ha sido para mí fundamental, tanto es así que, como te decía, los estudiantes en los encuentros a través de, a través de la tecnología, justamente, me van pasando temas. Profe, esto, mira, para los chicos ahora, eh, si te interesa, te puedo conseguir información. Tengo una exalumna abogada que está trabajando en temas bioéticos también, o sea, evidentemente el impacto, la curiosidad quedó y hay algunos, bueno, que se fueron vinculando más que otros, como sucede normalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que producto de esto, de lo que acabas de decir, creo que los jóvenes también comprenden, entienden, ¿no? Que muchas veces el mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. Cuando entran a analizar todos estos aspectos, ¿no? A preguntarse por qué la vida, por qué el ser, por qué la importancia de aprender a conocerse, ¿no? Y a distinguir también lo que viene a ser el ego del ser, ¿no? Exacto. Hay tantas cosas realmente que nos abren a poder ampliar nuestra percepción, ¿no? De las cosas. Y bueno, ahora en este mundo, podríamos decir, en este mundo buca, que volátil, de incertidumbre, complejo, de ambigüedades, ¿tú cómo podrías, básicamente, eh, y donde además se priorizan, ¿no? Y eso es evidente, se prioriza muchas veces más el tener que el ser. Entonces, ¿qué papel crees tú que tiene la educación para recuperar ese valor de la persona, del ser humano? Y es un tema que nosotros abordamos en profesorado, en uno de los profesorados como parte de la ética. Y más allá de lo que puede ser una disciplina en sí, la gente en general termina valorando a la persona por lo que la persona es, y no por lo que la persona tiene. Enrique Rojas, en su libro El hombre lai, que me fascina, hablaba de la vida en el escaparate, decía él, es decir, la vida expuesta en una vitrina permanentemente a modo de que llamar la atención del otro para que el otro esté siempre viendo, ¿no? Lo que uno hace. La cultura de la imagen, pero la esencia, lo que uno es, no pasa solamente por la mente. Lo importante del ser es la interioridad. Me gusta mucho trabajar con Ismael Quiles, por ejemplo, la insistencia y la existencia o insistir, es decir, ese poder descubrirse interiormente, valorarse interiormente, y si relacionamos con lo que decíamos eh, hace un ratito nada más, esto de la autoestima tiene que ver con eso de ir aprendiendo a reconocer cuáles son esas virtudes, cualidades que cada uno tiene, que las tiene que ir profundizando y qué es lo que ofrece a los demás y qué es lo que permanece, ¿verdad? Ciertamente el tener está por encima del ser en algunas personas, pero yo creo que los docentes tenemos la posibilidad de hacerle comprender a nuestro adolescente y joven, sobre todo al adolescente, que lo valioso de cada ser humano está en lo que el ser humano es, lo que va construyendo desde su interioridad, ¿no? Lo otro, lo que se ve, es eso, lo que se ve. Lo que se tiene es lo que se tiene. Que hoy se tiene y mañana no, que hoy se tiene y al instante siguiente ya no. Pero ¿qué queda? Queda tu propio ser, queda esa formación que has realizado
de las virtudes, de los valores, de las capacidades que has ido desarrollando o que estás desarrollando si sos adolescente, y por eso la gente te va a valorar. Aun cuando nuestros adolescentes estén tan eh, invadidos, si se quiere, por imágenes, por cuestiones que tienen que ver con que si tenés tal o cual cosa, tenés un mayor rango de pertenencia a. Y es lo que hay que ir enseñándoles, porque cada uno luego decide, ¿verdad? Cada uno decide qué es lo importante, pero en definitiva lo que permanece, y esa es la idea que yo les dejo a los adolescentes como a los jóvenes, lo que permanece es lo que uno es, lo que uno hace, lo que uno entrega, la forma en la que se relaciona con los demás, cómo es el trato hacia los demás. Si hablamos de educación, cómo me relaciono yo con mi sujeto de la educación. Mi sujeto de la educación, antes de ser tal, es una persona y como persona merece todo el respeto. Cualquiera que esté a mí, cerca mío, ¿sí? De mi prójimo o mi semejante, es una persona y como persona merece respeto. Entonces yo creo que hay que ir trabajando desde esas líneas para que los adolescentes vean otra realidad, porque a lo mejor pobrecitos están muy invadidos por algo tan, tan banal, tan superficial como puede ser lo que se tiene, es mejor que lo que se es. Nosotros sabemos que eso no es así. Y Adriana, con todo lo que tú acabas de decir y toda esa experiencia que señalas de más de 30 años, qué sugerencias podrías dar a los educadores, a los docentes, para que se formen? Efectivamente es necesario formar estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo, analítico, ¿no? Es muy importante, pero sin que estos estudiantes pierdan esa sensibilidad, esa empatía y ese respeto por el otro, sin que su prioridad sea el competir, el ser el mejor, independientemente de que tengan que tal vez pisar a alguien, ¿no? Para lograr eso. ¿Cómo logras eso tú? ¿De qué manera podemos lograr eso? Con un pensamiento que a mí me llevó tiempo madurarlo y verlo, que es el aprender primero a ser auténtico, a ser original y a entender que la impronta de cada uno es propia de la persona. Es decir, eh, todos podemos tener una habilidad en común, digamos, ¿sí? Siempre les pongo mi ejemplo. Bueno, yo canto, mucha gente canta, mejor y peor, pero mi forma de cantar es única, porque yo soy única, ¿sí? Entonces, le puede gustar a uno, no le puede gustar al otro, pero es mi forma de manifestar. Y yo creo que esa es una realidad que los chicos, los jóvenes inclusive, no la tienen presente. Van con la idea de ganar, de ser el mejor. ¿Por qué ganar? Si cada uno tiene su propia habilidad y su habilidad la comparte desde su propio ser, que es único. No va a haber otra forma de manifestar la inteligencia, la capacidad en el deporte, la capacidad para ejecutar un instrumento, la capacidad de oratoria. No va a haber dos personas iguales, porque ahí va la esencia de cada uno, esa particularidad, individualidad que nos caracteriza. Entonces, también es una idea que yo veo que cuando se la planteo a mis estudiantes, futuros docentes, se asombran porque no lo han visto de esa forma, ¿no? Estamos en un mundo que compara permanentemente, que, que busca ganar por el ganar mismo, ¿sí? Y entonces eso hace que muchos terminen con temor, que no se animen, terminen frustrados
Y en realidad lo que hay que fomentar es esto. Cada uno tiene su propia eh, individualidad al momento de poner en práctica una capacidad, inclusive las clases, Roxana. Es decir, cada docente tiene una forma particular de la clase. ¿Pero por qué? A lo mejor somos tres docentes de psicología, porque tiene que ver con la personalidad de cada uno de ellos. Entonces, a mí me puede venir un alumno y me dice, bueno, a mí me gusta más cómo enseña tal profesor, perfecto, pero eso no significa que sepa más o menos, significa que el carisma de ese docente es más significativo para ese niño. Y eso no tiene que ofender a nadie, al contrario, eso se dice con respeto. A mí siempre me pareció bien si algún alumno venía y me planteaba que la materia que yo daba no le gustaba, que de hecho me pasó. Y me pareció genial y me dijo, profe, a mí no me gusta tu materia, pero sí me gusta la forma en que enseñas. Y está perfecto, ¿sí? Entonces, yo creo que es un pensamiento que hay que trabajarlo porque no todo el mundo se da cuenta de eso. Entonces va a esta idea de, yo tengo que ser mejor para sobresalir, tengo que ganar. Vos tenés que ser único, tenés que ser irrepetible en lo que haces, tenés que alcanzar la excelencia, pero no para ganarle al otro, sino porque vos tenés que realizar, ya sea en lo profesional, si estamos hablando de la profesión de once. Ese es un tema interesante para debatir, tanto con los adolescentes como con los jóvenes. Así es, querida Adriana. Creo que resumiendo este bloque podemos decir que definitivamente no. La educación tiene varios desafíos y creo que Sí. es ir más allá de solamente enseñar estos contenidos, ¿no? Que tenemos que aprender y enseñar, primero nosotros como educadores y luego nuestros estudiantes, ¿no? Que educar y aprender a partir de la educación significa aprender a despertar la creatividad, aprender a siempre estar con una mente, una mentalidad, podríamos decir, de explorador, ¿no? No de juez, sino de explorador, de ese que indaga, que cuestiona, que lo que quiere es a partir precisamente de eso, explorar. ¿Y para qué? Para contribuir luego a la sociedad con todo eso que vaya a, a lograr. Y definitivamente esto nos va a permitir formar conciencias y ayudar, ¿no? A que cada persona pueda comprender realmente el valor que tiene el tomar las decisiones. Porque cuando nosotros hacemos algunos talleres acá en la fundación, empezamos con una pregunta, ¿no? Y les decimos, ¿de qué depende de cómo te ven la vida? Y la respuesta les pedimos que nos den con una palabra. Muchas personas dicen de mi voluntad, de mi actitud, ¿no? Pero creo que el cómo nos va en la vida depende de las decisiones que tomamos. Y esas decisiones están en función de qué, al estado de ánimo en el que yo me encuentro, ¿no? Cómo estoy emocionalmente, ¿no? Entonces ahí es donde creo que tenemos que empezar a poner atención quienes trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes. Pues bien, vamos a pasar al tercer bloque, que es de educación, desafíos actuales y transformaciones sociales. Ahí, querida Adriana, eh, vemos que estamos realmente viviendo una época marcada por lo que tú también señalabas, que es la tecnología, inteligencia artificial y grandes cambios que se están dando sociales, ¿no? Tecnológicos en el mundo. Tú, desde tu experiencia, ¿qué desafíos éticos enfrentamos hoy en la educación? Podríamos hablar de desafíos éticos en relación a los docentes, como también a los alumnos, pero en general yo creo que en este nuevo siglo los desafíos éticos radican en ser honestos intelectualmente, en ser honestos en el aprendizaje, ¿sí? Eh, digo,
es importante la tecnología vino para quedarse, fue un impacto muy grande a partir de la pandemia, porque en general, no sé si ha ocurrido en tu país, pero en mi país la utilización de la tecnología fue como impuesta con la pandemia, en el sentido de que era la única forma que teníamos de continuar con los ciclos lectivos, ya sea el 2020 y parte del 2021. Entonces, eso nos movilizó a los docentes, a los alumnos, a las familias, a la sociedad en general. Cuando fuimos regresando progresivamente a las aulas en nuestro país a partir de agosto del 2021, la tecnología quedó como parte del desarrollo de las clases, ¿sí? Y bueno, y luego, con el venir del tiempo, el avance de la tecnología, la aparición de la inteligencia artificial, yo creo que el desafío mayor es intentar comprender que tanto la tecnología como la inteligencia artificial son recursos para la educación, tanto para el que enseña como para el que aprende. Entonces, es un elemento que nos ayuda muchísimo, realmente, para poder investigar, buscar autores, hacer comparaciones, pero también tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que el pensamiento crítico se desarrolla en tanto y en cuanto ellos hacen ese proceso de análisis, de reflexión, de comprensión de lo que están estudiando o leyendo, ¿sí? Entonces, el desafío ético pasa por ahí. Está bien que utilicen la tecnología, está bien que utilicen la inteligencia artificial, pero hay cuestiones propias de ese desarrollo de pensamiento crítico que está en orden a esa reflexión. Siempre es un tema de debate con mis estudiantes, ya sea de los profesorados o de las tecnicaturas, y ellos mismos me dicen, profe, es cierto que nosotros, el tema que estamos aprendiendo con usted lo googleamos y lo encontramos. Sí, es cierto, pero hay algo en particular, que es este tipo de reflexión. Como mis materias son humanísticas, este tipo de reflexión no lo van a encontrar en un recurso tecnológico o eventualmente como se los plantee la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en definitiva, esta reflexión, que puede ser inclusive sobre algún filósofo o eventualmente la ética aplicada a la inteligencia artificial, tiene que nacer de este pensamiento reflexivo, crítico, elaborado de cada uno. Y eso, la tecnología o la inteligencia artificial no te lo va a dar, por más que se asemeje muchísimo al pensamiento humano. Yo siempre le digo a los chicos, la computadora más perfecta que existe es nuestro cerebro. Las conexiones que hace nuestro cerebro no las hace la inteligencia artificial, creo todavía, no sé después cómo será. Pero hay conexiones que realiza nuestro cerebro que son extraordinarias. Y entonces tenemos que apuntar a desarrollarlo lo más posible, que nuestro caudal fundamental pase por el hecho de aprender a desarrollar ese pensamiento crítico y ese pensamiento complejo en el que nos planteaba Edgar Morin, ¿no? Y en mi caso, un pensamiento bioético, que también se traduce en un pensamiento crítico. Pero yo creo que el desafío ético mayor está justamente ahí, ser honesto intelectualmente. Si lo busqué a través de la inteligencia artificial, decirlo y luego hacer yo mi propia reflexión. Si el material que estoy enseñando es sacado o lo encontré a través de la inteligencia artificial, decirlo, pero ayudar a mis estudiantes a que puedan conseguir un pensamiento reflexivo, porque es fundamental realmente para mí. Esa es la clave de la ética en esta actualidad. Sí, es que Ivana, perdón Adriana, es muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? Creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión de que nuestros estudiantes tienen que empezar a trabajar un poco más en que es la autoconciencia, ¿no?
para que realmente se den cuenta que una IA, una herramienta tecnológica, nos va a dar seguramente respuestas, pero lo que no nos va a dar es un sentido de vida, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, los que trabajamos con adolescentes sabemos que muchas veces un adolescente nos, o sea, no expresa una idea, expresa una opinión, pero muchas veces no nos dice lo que está sintiendo realmente. Y eso no nos, usando una herramienta digital, no lo vamos a poder sustituir. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos ayuda precisamente a conectar con el adolescente y vincularnos con el adolescente? Es la relación, el trato humano, que ninguna tecnología la va a suplir. Entonces, yo creo que tienes mucha razón, o sea, pueden existir herramientas digitales, mucha más innovación tecnológica, pero no va a sustituir el sentir que cada persona, cada individuo tiene, ¿no? Y pasando precisamente a la siguiente pregunta con relación a qué tipo de estudiantes estamos formando, ¿no? ¿Los estamos formando simplemente para que consigan empleo o realmente para construir una sociedad que es la que queremos, ¿no? Más humana? Y yo creo que estamos como en un punto complejo en ese sentido. Eh, Nosotros como formadores de profesionales de la educación, por estar en institutos de formación, tendríamos que tener en claro que la formación de nuestros estudiantes debería apuntar a una educación más humanística. Ciertamente con todas las habilidades que la sociedad actual requiere, habilidades socioemocionales, habilidades o capacidades computacionales, las habilidades digitales, ciertamente, pero sin dejar de lado, porque eso es lo fundamental, eh, la parte humana de la educación. Entonces, creo que existen muchos formadores que apuntan a ese tipo de formación, valga la redundancia, y que bueno, que hay otros que tal vez no vean tanto la necesidad de ir por ese camino en la formación. A mí me parece fundamental, porque nuestros adolescentes y los que se están formando en todas las carreras necesitan ciertamente una base humana, antropológica, ética, social, para que el día de mañana, cuando tengan que ir a trabajar, tengan en cuenta que el ofrecimiento de su producto, y eso también está relacionado con la bioética, eh, sea beneficioso no solamente para él, si es que lo ofrece vendiéndolo, sino que sea beneficioso para todos e inclusive para el ambiente. Es muy interesante trabajar esa idea con los estudiantes de las escuelas técnicas. He tenido la posibilidad de hacerlo, porque comprenden este mensaje y que sus productos sean verdaderamente productos buenos en ese sentido. Eh, para ellos, para los demás y para el ambiente. Pero yo no sé si todos estamos conscientes de que tenemos que formar en esa línea, ¿sí? Sería realmente muy bueno porque así estaríamos poniendo de manifiesto que lo humano y la humanidad en la educación y en el desempeño profesional sigue estando presente en cada actividad, ¿sí? La verdad que es un tema a debatir y me parece muy importante, un debate serio, con fundamentos respecto de esta situación. Sí, Adriana, es un tema que se tiene que abordar y bueno, vamos a tratar de crear un espacio para que se pueda hacer este análisis, ¿no? De realmente qué es lo que estamos logrando con la educación, con el sistema, con los diferentes sistemas educativos que se tienen en cada uno de los países, ¿no? Si realmente estamos formando estudiantes para sociedades más humanas. Y ahora, frente a todos, podríamos decir,
los crecientes índices de violencia que se tienen actualmente en los diferentes países, los niveles de intolerancia también que cada vez son mayores y esa pérdida de diálogo, de una comunicación no violenta, ¿no? ¿Cómo crees que se podría hacer para que las escuelas, los espacios donde se forman, ¿no?, estudiantes, puedan convertirse realmente en espacios de encuentro, en espacios restaurativos, y no así de juicio de generar mayor conflictividad en la sociedad? Y eso está en relación profunda con lo que es la escucha asertiva, la empatía, también con un elemento que me parece importante, que es la posibilidad de que existan en las instituciones educativas los centros de mediación escolar, porque tanto el docente mediador como el alumno mediador, como su nombre lo indica, son los que están atentos a cualquier tipo de situación conflictiva y que para que ese conflicto no escale, entonces se propone la posibilidad de llevar a mediación cualquier tipo de situación. Eso por un lado. Yo puedo dar fe que eso tiene, que ese tipo de acción es muy buena y que se puede llegar a, si no a solucionar el problema, a que ese problema se lo vea de otra forma. Y también el tema de trabajar el respeto por la opinión de los demás. A ver, el disenso me parece que tiene que ser algo a trabajarse dentro de un aula, porque también enriquece siempre que se presente dentro del ámbito del respeto, ¿sí? Pero es bueno conocer pensamientos, posturas distintas, porque como les digo a mis futuros docentes, uno siempre aprende del otro, inclusive del que piensa distinto. Y el que piensa distinto por ahí me está dando algún tipo de elemento para que mi pensamiento, no que yo piense como él, sino que mi pensamiento se fortalezca más en lo que yo creo que debería ser. Si uno respeta el disenso, si uno respeta verdaderamente opiniones distintas, no se iría tanto a la confrontación ni a la violencia por ese lado. Porque lo que tiene que ver con la violencia dentro de la familia, eso es otro tema bastante complejo también, ¿sí? Pero me refiero a dentro del ámbito académico, por ejemplo. Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos. Y cuando expresamos lo que pensamos, también tenemos derecho a ser escuchados, como le digo a los estudiantes. Inclusive entre los adultos, ¿sí? Hay adultos que no escuchan, hay adultos que son irrespetuosos porque cuando alguien está hablando están con el celular, todo un planteo, o hablando con el que tiene al lado, y todos merecemos ser escuchados en ese sentido. Por eso me parece importante trabajar esa idea en las aulas. Y cuando uno le presenta a ver, esta forma de llevar su clase a los adolescentes, en la cual verdaderamente se ejerce ese respeto hacia el otro, se van dando cuenta de la importancia que tiene, porque en definitiva, como recién te comentaba, uno termina aprendiendo de lo que el otro aporta, esté o no en la misma línea de pensamiento y que cada persona tiene. Entonces, desde ese punto de vista, la empatía, la escucha activa, el poder solucionar el conflicto, el respeto de lo que el otro piensa y siente también, ¿sí? Yo creo que son fundamentales a la hora de bajar esa estadística impresionante de violencia que existe en todos los ámbitos, pero si lo centramos en lo educativo, en las instituciones, inclusive entre los propios adultos, ¿no? Que también sucede
y vas pronto. Gracias, querida Adriana. Llegamos al final de este tercer bloque y resumiendo lo que tú señalabas, ¿no? Podemos decir que hoy, más que nunca, tenemos que entender que aprender no solamente es ocuparnos del proceso intelectual, va más allá, va a ocuparnos de precisamente tomar muy en cuenta aspectos de orden emocional, de orden espiritual, de orden social y de orden humano, porque solo así, que tú señalabas, ¿no? También vamos a aprender a respetar las diferencias y celebrar las coincidencias. Gracias, querida Adriana. Ahora sí, vamos a pasar al bloque 4, que es el legado de Educar para la Vida, que es básicamente el nombre de nuestra fundación. Si pudieras, Adriana, dejar un mensaje a los padres, a los docentes y jóvenes que buscan construir un futuro diferente, ¿qué les dirías? Que sean auténticos, que puedan construir una escala de valores, un proyecto de vida, que tengan una misión, que la puedan descubrir a esa misión, vocación. Todos querríamos que la vocación coincida con la profesión, pero si eventualmente no sucede así, que en lo que hagan intenten ser felices, que en lo que hagan lo hagan de la mejor manera, no por competir, sino por intentar dar lo mejor de sí, que ese es el objetivo, ¿sí? Que intenten ser personas abiertas al diálogo, al, al- a esa escucha activa que decíamos recién, a poder consensuar cuando eso se dé y si no se puede consensuar, a respetar al otro, porque todos somos personas y como personas merecemos respeto, más allá de lo que cada uno piense, que puedan demostrar el afecto a sus seres queridos, que aprendan a gestionar sus emociones, porque la gestión de las emociones nos ayuda y les ayuda tanto a los adolescentes como a los jóvenes a controlar justamente por ahí esos impulsos que tienen por ser adolescentes y jóvenes cuando algo no sale como quieren o cuando existe una persona que por ahí no los trata bien. Ese es otro punto. Ninguna persona tiene derecho a maltratar a otra de ninguna manera, ni porque sea o porque ocupe un cargo, ni porque sea la autoridad. Bajo ningún punto una persona puede maltratar a otra persona, ¿no? Entonces, son elementos que por ahí a algunos les puede parecer muy obvios, pero yo no sé si en la actualidad son tan obvios, porque vivimos en un mundo tan combativo en algunos aspectos y creo que referías esto de estar siempre pensando si yo soy mejor, si que quiero ganar. eh, Siempre me acuerdo de María Montessori cuando planteaba desde su pedagogía no el ganar con respecto al otro, en que cada uno pueda desarrollar mejor sus habilidades y capacidades, y que eso lo defina como un ser humano. Que está también en relación a lo que conversábamos anteriormente, tu esencia, tu propio ser, que te defina esto de querer ser cada día mejor y dar lo mejor de uno hacia, hacia los demás, que en definitiva forma parte o tendría que formar parte de la misión de cada uno en lo que hagamos. Si estamos trabajando, si estamos en casa, si tenemos una profesión, si estamos
enseñando o aprendiendo en el lugar en donde estemos. La mayor riqueza que tiene el ser humano es la capacidad de dar. Como tú dices, estimada Adriana, ¿no? Algo que parece obvio, pero que realmente es necesario recordar, porque creo que muchos no estamos practicando eso en nuestro día a día, y es por eso que tenemos un mundo tan convulsionado, ¿no? Y pasando ya a la última pregunta de este bloque, si alguien de aquí a un tiempo lee los libros que tú has escrito, ¿qué mensaje a ti te gustaría que permanezca? ¿Qué mensaje? Mm, que pude encontrar en la bioética, en lo que traducen los libros, respuestas a preguntas tanto científicas como existenciales, porque el cuidado de la vida no se refiere solamente al cuidado biológico, hay algo que lo complementa y que puede llegar a ser, no sé si la palabra es más importante, pero lo complementa, que es ese cuidado interior, una mirada interior que hace cada uno. Y yo apunto a la enseñanza de eso, ¿sí? Porque el cuidado de la vida, desde lo biológico, bueno, está en la medicina propiamente dicha, o la bioética en sus comienzos, pero aquí ese cuidado, inclusive de la dignidad humana, de lo que el ser humano es, de lo maravilloso que el ser humano es, con todas esas prerrogativas que lo definen, ¿sí? Entonces, eso me gustaría que pudiesen comprender, sacar como conclusión, eh, o que les motive a seguir leyendo y a seguir formándose en vida. Gracias, Adriana. Terminamos este bloque con podríamos decir, una reflexión, ¿no? Que ya la hicimos en el anterior, pero creo que es importante reiterarla o recalcarla, ¿no? Y que es educar no solamente es preparar para el futuro en temas de orden, podríamos decir, cognitivo, ¿no? Intelectual, sino sobre todo es construir desde los principios, desde los valores que queremos preservar, que algunos parecen obvios, pero creo que los estamos dejando de lado. Bueno, vamos a pasar a la pregunta divergente, ¿no? Que les hacemos a todos nuestros invitados, bueno, en este caso dependiendo del tema, ¿no? Y acá la pregunta para ti, querida Adriana, y es, si mañana tuvieras la oportunidad de cambiar una sola cosa en la educación del mundo, no desde las leyes, sino desde la conciencia de las personas, ¿qué es lo que tú cambiarías? No sé si realmente sería cambiar, sino tal vez hacer tomar conciencia de la importancia que tiene para el docente que enseña y el alumno que aprende el, el descubrirse como persona. Y cuando digo descubrirse como persona, es trabajar su autoestima o ayudarlo a trabajar su autoestima, y que a partir de esa autoestima él pueda construir a conciencia su escala de valores, eh, tener verdaderamente en claro cuáles son, como hablábamos antes, esas habilidades y capacidades que lo hacen grande como persona y que lo diferencian del resto de las personas, porque él va a saber ponerlas al servicio de la comunidad de una forma única, con un carisma particular, que ninguna otra persona lo va a hacer. Yo creo que eso es fundamental para nuestros estudiantes. Cada uno, desde su propia esencia, manifestar lo que es de una forma particular, ser original, ser auténtico, intentar relacionarse con los demás desde esa autenticidad,
Y yo creo que eso lo puede hacer grande, grande en el sentido de construir su propio ser, porque también es parte de esa construcción hacer una evaluación permanente de uno, ¿sí? Eh, Nosotros estamos en constante cambio y buscamos la perfectibilidad, pero yo creo que eso es fundamental, fundamental, porque nuestros adolescentes y jóvenes están tan alejados de su propio centro, de su propio yo, esas, esas cualidades que tienen que hay que ayudarlos a descubrirlas. Sí, muy de acuerdo. Esto de la autenticidad y del centro de vida de cada persona que tendrían que ser sus principios y valores es lo que es importante, ¿no? Es importante tomar conciencia de eso. Yo creo que si lo hacemos, estaríamos contribuyendo en gran medida a que definitivamente el mundo sea un mundo más humano. Bueno, querida Diana, vamos a pasar a las respuestas rápidas, que son 4, ¿sí? La primera, un libro que marcó tu vida. Un libro que marcó mi vida, El hombre light, entre otras. Me encantó. Realmente me fascinó ese libro. Excelente, gracias. Una palabra que para ti define la educación. Una palabra que define la educación, proceso. Es Gracias. un proceso de educación. Algo que la sociedad necesita recuperar. La tolerancia. Una pregunta que todos deberíamos hacernos más seguido. ¿Qué busco yo en este momento? Gracias, querida Adriana, realmente por acompañarnos en este tercer episodio del programa Pensamiento Divergente. Para nosotros ha sido un gran honor compartir contigo no solamente los conocimientos que durante toda esta tu trayectoria profesional has podido pues acumular, ¿no? Sino también esa mirada que tienes sobre la educación, sobre la bioética, sobre los principios y valores que son importantes que como seres humanos recuperemos. Muchísimas gracias. Y ya para despedirte, tus palabras, querida Adriana. Agradecerte profundamente, Roxana, porque estos espacios son eh, reflexivos y también nos hacen replantearnos a medida que me ibas preguntando, iba respondiendo, eh, han surgido cuestiones que las voy a ir reflejando en este libro que estoy escribiendo. Así que muchísimas gracias porque necesitamos estos espacios que no solamente nos lleven a la reflexión, sino a escuchar lo que el otro dice, lo que el otro piensa respecto de lo que estamos compartiendo. A mí me encanta escuchar distintas versiones, tal vez, respecto de algo, de algún pensamiento, e ir tomando nota de eso, como te compartí. Entonces, muy agradecida, honrada por la invitación y feliz de compartir un rato de experiencia, de mi vida, de lo que me apasiona y de esto que significa ser educador. Muchísimas gracias, Adriana. Hasta la próxima.